Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, ya siendo 3:30, vamos a empezar la clase teórica. Veo que todavía falta compañeros que se conecten. Esperemos que lo hagan pronto. Confírmeme, por favor, si se puede ver que se mueven las diapositivas para no estar hablando sin eso. Sí se mueve, doctor. Gracias. Y se escucha bien, ¿no? Claro que sí, doctor. Ya, listo. Ya, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer la actividad de la teoría de tuberculosis. Sé que esta teoría había sido programada el día de ayer, pero hubo un cambio para que ayer fuera el día de ayer por hoy. Así que vamos a regularizar ese tema, tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Esta es la agenda que vamos a tratar de tocar, tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, métodos diagnósticos, tratamiento y otras opciones y otros comentarios. A ver, ¿sí? Probablemente ya este tema de tuberculosis lo han visto en reiteradas oportunidades en rotaciones de medicina interna, en neumología, clínica médica uno o 2 y en diversos tópicos, ya que es un problema importante a nivel nacional, mundial, y vamos a ver cuál es el motivo. ¿Ya? Para empezar la tuberculosis pulmonar, vamos a ver estas opciones de epidemiología y tratar de entender la importancia de esta. Tenemos que considerar que es la principal causa de muerte de causa infecciosa a nivel mundial. ¿Ya? Esto quitando en lo que hubo en la pandemia de COVID, ¿no es cierto? Pero viendo como punto de corte Lancet en su seminario, comenta que de todas las causas infecciosas, esta es la principal. Es por eso también la relevancia de este tema. Y también está asociado al estado socioeconómico de un país, porque se ha visto factores modificables y no modificables que lamentablemente están asociados en países en vías de desarrollo, países de tercer mundo, lamentablemente, o países que tienen sociedades o regiones con un estadio más crítico a nivel económico, salud pública y pobreza. Es por eso que cuando hablamos que un país tiene un alto número de TBC, de tuberculosis, probablemente está relacionado a esta inequidad o este cambio o esta brecha de estratos sociales y económicos, ¿no? Y usualmente la carga de enfermedades en países de bajo y mediano ingreso. La incidencia de tuberculosis, como pueden ver en este slide, según la WHO, para este año, para el año 2021, los países que presentaban mayor carga era a nivel latinoamericano el Perú y Bolivia los principales. A nivel de otros continentes, África subsahariana y la parte de la India, ¿no? Y Oceanía. Los demás países no representaban valores tan altos o eran bajos. Y casi la mayor parte de casos en países, llámese del hemisferio norte, Europa Central, América, Estados Unidos, eh, Australia, eran por casos importados, usualmente. Y cuando vemos no solamente la incidencia de casos, sino de casos de TBC extrapulmonar, también podemos darnos cuenta que hay en nuestra región, Perú sigue siendo uno de los países con gran representación. Y la mortalidad asociada a tuberculosis también es alta en Perú y también en los mismos países. Es decir, hasta el momento tenemos una alta incidencia en tuberculosis pulmonar, extrapulmonar y la mortalidad asociada a sí misma. Y cuando vemos también tuberculosis
MDR o resistente a rifampicina, también somos uno de los países que son representantes. Así que es un problema de salud pública a nivel mundial, a nivel sociocultural, que tenemos que trabajar, ya que como hemos visto, hay muchos factores que tenemos que poder cambiar y son políticas de salud. Ya entrando a lo que es Perú, ya entendemos entonces que a nivel mundial el Perú es un país que representa una gran incidencia de TBC, pero a nivel propio de Perú, ¿qué regiones son las que más representan? Obviamente tenemos a lo que es Lima, Lima como región, uno porque tiene una gran volumen de población concentrada, pero también hay regiones en las cuales son importantes, llámese la parte oriente, como Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Así que estas regiones son las que son más propensas de tener casos de tuberculosis en general de toda la nación, con mayores tasas por región más elevadas y tuberculosis resistente, sobre todo en Perú, en Lima. Y la mortalidad asociada por TBC también es alta. Consideremos que para el año 2019 en Lima Centro, que es Lima Metropolitana, bueno, Lima, la región del centro de Lima Metropolitana, tiene una tasa de mortalidad de 264 por 100.000 casos de TBC, que si pueden ver a nivel de los años, esto ha ido disminuyendo, pero esto se da porque mejoró el tema de la TBC o es porque en estos años no hubo una gran notificación de casos de TBC y todos eran casos de COVID. Ese es el problema de la pandemia en este tiempo, en ese periodo de tiempo, porque hay una disminución de datos que no solamente engloba la tuberculosis, sino muchas enfermedades infecciosas que se pudieron descuidar, tanto en diagnóstico y tanto también en notificación. Estos casos de TBC, MDR y XDR a nivel nacional sigue siendo Lima y Lima Metropolitana los principales factores de riesgo, principales lugares donde vamos a encontrar estos casos. Y entendiendo por qué la tuberculosis es importante poder desarrollarla y poder tocar este tema y la repercusión que hay a nivel nacional, mundial, tenemos que entender que este agente infeccioso es ocasionado por un complejo. Este complejo es el complejo Mycobacterium tuberculosis, en el cual engloba más de un agente. Engloba al Mycobacterium tuberculosis en sí mismo, al Mycobacterium bovis, Aficranum, Microti, Canetti, entre otros. Todos estos que están en el slide pueden ocasionar tuberculosis. Y existen otros microorganismos micobacteria que no son de este complejo. Los que no son del complejo Mycobacterium tuberculosis, los que no entran ahí como el Mycobacterium leprae, son complejos de Mycobacterium no TB. Mycobacterium chelonae, abscessus son no TB. Así que hay que poder diferenciar, porque vamos a tener bacilos ácido alcohol resistente, que es cómo vamos a hacer el diagnóstico, positivo, pero puede ser TB o puede ser no TB. Además, tenemos que encontrar o considerar que lo más importante es que a nivel de la estructura tenemos dos cosas, el ácido micólico y el hiparabinomanano. El ácido micólico van a ver que es importante porque muchos de los agentes antituberculosos tienen a este sitio como agente de acción. Y el hiparabinomanano es una molécula de la envoltura celular que nos permite hacer diagnóstico en algunos casos de tuberculosis, ya que es parte de la degradación de la misma. Considerar que no solamente que la característica de la pared de esta envoltura hace que sea ácido alcohol resistente, o sea, que sean resistentes a la decoración por alcohol, la tinción bar o tinción de Zinc-Nielsen. Pero tenemos que entender que no solamente son los únicos, es decir, yo puedo tener un bacilo, un bar positivo por una BK, una baciloscopía de esputo, pero no es que sea TB, no es que sea tuberculosis, no es que sea del complejo Mycobacterium TB, puede ser que no sea del Mycobacterium TB, que sea otro microorganismo, que sea, por ejemplo, un anocardio. Es por eso que la baciloscopía, el VAR, no es diagnóstico. Te justifica el inicio del tratamiento, pero no te diagnostica que sea de la tuberculosis.
nos diagnostica que tenga enfermedad por TB. El crecimiento suele ser lento del cultivo y puede demorar de 42 a 60 días para decir que es negativo. Para decir que es positivo puede ser pronto, puede ser que sea muy basilífero y crezca a la semana, 2 semanas, pero para que uno diga que es negativo, puede demorar hasta 60 días en decirlo, porque depende del medio que se usa. La transmisión es por aerosoles, gotitas, y puede llevarse a una cura inmediata, una enfermedad primaria, infección latente o reactivación. Estas usualmente son las fases en las que cuando uno tiene contacto con la enfermedad puede presentar. Cuando uno tiene el contacto con el Mycobacterium, puede tener una cura inmediata porque tu cuerpo y tiene una respuesta adecuada decente y lo elimina. Puede ser que haya una respuesta inadecuada y forme un granuloma, lo concentre. Puede ser que haya una infección latente que lo forme un granuloma y por algún tipo de inmunosupresión lo presente. eh, Tiene algún estado de tuberculosis subclínica o presenta una enfermedad activa. Puede ser que en las primeras fases en las que se concentró en un granuloma, el paciente esté estable por años, como la mayoría de personas, y por algún estado de inmunocompromiso, llámese diabetes, inmunomoduladores, quimioterápicos, VIH, entre otros, el paciente lo desarrolle. Y ya no es una infección primaria, sino es una reactivación de una tuberculosis antigua. Después de la infección primaria, el primer contacto con la tuberculosis que la mayoría tiene, el 90% controla la infección, es decir, no va a presentar la enfermedad. Pasa una fase latente, ¿ya? O aclaramiento. Esta fase latente puede presentar una reactivación a lo largo de la vida, que puede ser por algún estado de inmunocompromiso, como lo hemos visto. Es raro una infección primaria, es decir, que alguien me tosa a mí y yo presente una infección primaria de tuberculosis inmediatamente, es poco frecuente. Se da usualmente en pacientes pediátricos, en pacientes con algún inmunocompromiso importante celular, pero no es lo típico. Usualmente se da por un fracaso de la inmunidad innata, por granulomas no controlados que pueden ocasionar alguna lesión y hay factores de inmunidad celular también metidos. Todos ellos tratan de actuar para poder eliminarlo. También se puede dar una infección primaria en la adultez, sí, pero usualmente es en pacientes que no tienen la exposición primaria en la juventud, en la niñez. Es por eso que cuando un paciente o uno de nosotros vamos a un país eh, llámese, que no tiene casos de tuberculosis con baja endemicidad, y nos hacen una prueba de PPD y da positivo, le dan tratamiento. Eso pasa mucho en los estudiantes, alumnos que quieren hacer una votación externa, quieren votar, les hacen pruebas, sale positivo, le dan tratamiento. Sin embargo, si a nosotros nos hacen PPD acá, da positivo, pero es porque usualmente todos hemos estado expuestos. O sea, tenemos que entender que hay pruebas que nos van a servir y pruebas que no, dependiendo de qué sitio o en qué lugar del mundo lo vamos a pedir. La reactivación de la enfermedad, como les decía, es usualmente por una infección primaria, establece en un estado de inmunocompromiso. Y la clínica, como muchos habrán escuchado y muchos eh, colegas asistentes les habrán dicho, eh, la presentación clínica es diversa. Puede presentar cualquier tipo de forma que ustedes consideran. Es por eso que la presentación pulmonar o extrapulmonar se da, ¿ya? O sea, un paciente puede tener síntomas generales, llámese fiebre, pérdida de peso, malestar, cansancio, hiporexia, astenia, sí. ¿Qué puede darme eso? Cualquier cosa, una infección leve como cáncer, como una infección por neumonía, infección insuficiencia cardíaca, puede dar cualquier cosa. Síntomas pleurales, si es una tuberculosis pulmonar, dolor pleurítico, tos húmeda, seca, entre otras, usualmente adenopatías. Pero si fuera algún otro órgano, va a dar afectación según el órgano que afecte. Por ahí vamos a poder determinar tuberculosis extrapulmonar. Y los exámenes auxiliares de diagnóstico usualmente son imagenológicos, como ayuda, porque son de ayuda, según lo que piensen. Si pensamos que es pulmonar, tenemos que pedir una plaquita, una tomografía. Vamos a ver ganglios, vamos a ver patrones consolidativos, cavitarios, efusión, puede dar cualquier tipo. Es por eso que lo más importante es tener factores de riesgo y cuadro clínico. Factores de riesgo, ¿cuáles son? Paciente que vive en un país de alta endemicidad, llámese Perú.
paciente que tenga un cuadro clínico compatible. ¿Cuál cuadro clínico? Cualquiera, como les digo, puede ser muy diverso. Alguna imagen compatible puede dar cualquier cosa como una neumonía o no, ganglios, y eso y solamente va a depender de la sospecha. Pero entonces a cualquier paciente pudiera tener tuberculosis, sí. Por eso hay que pedir siempre estudios de tuberculosis, ya, porque es la única forma de poder combatirlo, ya que si no lo pensamos, no lo pedimos. No significa que siempre sea tuberculosis, pero ayudamos a la búsqueda de casos. Otras presentaciones, pues la tuberculosis miliar es una diseminación hematógena y la tuberculosis extrapulmonar es una tuberculosis que la presentación clínica va a depender del órgano afectado. Y la tuberculosis extrapulmonar usualmente la forma es que, como ya hemos visto, entra por transmisión de aerosoles. Usualmente se da una contención primaria por el cuerpo. Cuando esta contención primaria fracasa, se puede dar una diseminación hematógena. Esta diseminación hematógena puede hacer que se siembre los bacilos en algún órgano, llámese cerebro, llámese hueso, intestinos, en algún lugar, y esto el cuerpo al final lo termina por controlar en granulomas y se controla. Y en algún momento fracasa este control o hay algún estado de inmunosupresión que lo acelera y por lo tanto se activa y se da esta enfermedad extrapulmonar o por inoculación externa, ¿no? De algún tipo de trauma también podría ser. Esta es un slide de una tuberculosis miliar, que es otra forma de tuberculosis. Usualmente en el lado izquierdo es una forma normal, en el lado derecho ven el patrón micronodular que se pueden ver en granos de mijo, usualmente puntos de arroz y se ven bronquiectasias diseminadas. La tuberculosis del sistema nervioso central, ya entrando en lo que es tuberculosis extrapulmonar, tenemos que considerar que puede afectar cualquier órgano en sí, sí, pero de la tuberculosis del sistema nervioso central debe ser una de las más representativas por la alta tasa de compromiso y morbimortalidad. Puede fallecer el paciente, sí, o puede tener alto grado de secuelas. La presentación más frecuente puede ser la meningitis TB, pero puede presentarse como tuberculomas, aracnoiditis, mielitis transversa, entre otros. De los casos de tuberculosis, lo presenta el 1 al 5% usualmente. El principal factor de riesgo, como todos los casos de tuberculosis, puede ser VIH, pero también un lugar de riesgo el Perú, tenemos que ver alcoholismo, bebedores, patopatía, cirrosis, entre otros, diabetes. Después de la infección primaria, como le decía, se da una diseminación, puede llegar al sistema nervioso central y se forman complejos. Acá se llaman los complejos focos de Rich, a diferencia de en el pulmón. Y esto se puede dar usualmente por una alteración del estado inmunitario que puede hacer que esto se disemine. Esto puede dar compromiso de los pares craneales, usualmente hay parálisis de algún par craneal, los columbatorios principalmente, pero puede dar vasculitis, infartos, hidrocefalia. Cuando hacemos el diagnóstico, no, el aislamiento del cultivo en líquido cefalorraquídeo es bajo, pero tenemos que tener sospechas, ¿no? Tenemos un paciente de riesgo, paciente que tiene es alcohólico, que tiene pérdida de peso, tiene meningitis subaguda crónica, porque la tuberculosis es usualmente una presentación subaguda crónica. Le hacemos una punción lumbar y tiene hipoglucosraquia, consumo de glucosa, proteínas elevadas, predominio mononuclear. No tenemos cultivo, pero todo esto me hace sospechar de que es muy probablemente que tiene diagnóstico de tuberculosis por todo esto sumado, por cuadro clínico, imágenes y lesiones. Incluso le puedo pedir una plaquita de pulmones y puedo ver una cavitación, porque como se acordarán, para que haya llegado al cerebro probablemente ha pasado por el pulmón, así que le tengo que estudiar el pulmón como puerta de entrada. Tuberculosis ósea puede darse en cualquier lugar del tejido óseo sinovial, puede incluir la espondilodicitis, artritis, osteomielitis. La más conocida de las presentaciones es el mal de Pod, que es una espondilodicitis a nivel de la columna dorsolumbar dorsal o lumbar, dorsal bajo, y que usualmente afecta la cara anterior de la vértebra. Eh, Usualmente puede asociarse a abscesos a nivel del músculo psoas y se conoce como abscesos fríos porque son abscesos crónicos que pueden decolar y comprometer uno o ambos psoas. Puede dar también tuberculosis urogenital, que es otra presentación, usualmente la más frecuente es la ganglionar. Puede afectar a nivel renal, a nivel genital, el epidídimo en los varones, en trompas de falopio en las mujeres. Epidídimo y trompas más frecuente a nivel genital.
y puede tener lo que se comenta como lotería de colombina, la hematuria con piura séptica ácida. Y al examen físico encontramos esto, el epidioma variado. Y la presentación más frecuente de la tuberculosis es la linfadenitis TB. ¿Cualquier ganglio puede ser afectado por la tuberculosis? Sí, cualquier ganglio. Más frecuente a nivel cervical. Y esto es lo que se conoce como el escrófulo, una lesión escrofuloide. Pero no necesariamente es por TB. O sea, yo tengo la sospecha clínica que tiene un escrófulo, un ganglio cervical que se abscedó, usualmente es una escrófula. Tengo alta sospecha que es TB, tengo que tomarle cultivos, muestras, y ya cuando lo confirmo puedo decir que es un escrófula por TB, ¿no? Esto es síndrome linfoproliferativo, porque cuando vemos ganglios, uno piensa, ganglios en todos lados, pensamos que es linfoma, puede ser un cáncer, pero cuando lo examinamos con biopsia y todo lo demás, sale que es TBC. Por eso es que tiene estas presentaciones diversas. Pericárdica también, puede tener un paciente con un infarto, le hacen un estudio de corazón, y ven que tiene esto líquido pericárdico. Le hacen una pericarditis, una ventana pericárdica y ven exudado y igual no citoquímico con consumo de glucosa, proteínas elevadas, células aumentadas, predominio mononuclear y piden exámenes y sale sugerente a TB, ¿no? Los cultivos usualmente son de bajo rendimiento, pero tenemos que seguir insistiendo siempre. Este, por ejemplo, es una figura, una imagen en el que les presento en el que se ve, ¿no? Que está una lámina pericárdica, que se ve otra lámina, y todo este espacio es de líquido pericárdico. Cuando se hizo el estudio, mm, en cirugía por una ventana pericárdica, ven que el corazón tiene siembras gaseosas, ¿no? El calcio que se habla, ¿no? Se ve contenido blanco, pardo, con secreción a nivel del corazón, y esto es sugerente de tuberculosis, ¿no? O sea, a veces la visualización, puedes tomarle muestra y sale negativo, pero no significa que no sea TBC, porque tú ya lo viste, estuviste en la clínica, tuviste el citoquímico y todo es sugerente, así que empiezas tratamiento TBC. TBC gastrointestinal también es otra presentación atípica, puede afectar cualquier órgano del tracto gastrointestinal, usualmente ganglios, intestino, peritoneo, pero la parte más frecuente a nivel intestinal, quitando los ganglios los ganglios abdominales, es la lesión del área ileocecal, que puede haber una úlcera hipertrófica. Usualmente por esta úlcera hipertrófica los pacientes con TBC intestinal usualmente cursan con suboclusión, dolor abdominal, o sea, puede ser un paciente que tenga una apendicitis, una suboclusión y tenga TBC, no sea otra cosa que alguien pensó que una úlcera, algo, un cáncer, algo infeccioso, algo neoplásico. Por eso hay que siempre investigar y pedir vaciloscopías de cultivos. También acá se ve en la imagen de abdomen, granos de mijo a nivel abdominal, siembra peritoneal. Acá hay algunos casos de TBC extrapulmonar que les he traído. Esto es acá lo que les comentaba. Acá si pueden ver en la figura 3 se ve destrucción de la vértebra, ¿no? Acá se ve la vértebra limitada, pero hay partes óseas que están destruidas. Esta es una osteomielitis, una osteomielitis, una espondilodicitis. Y si vemos los abscesos a nivel del psoas, que son los músculos que están al costado de la vértebra, se dan cuenta que a nivel del psoas, en el primer imagen superior izquierda, se ve esta gran colección, que cuando vamos bajando las imágenes vemos que esta colección vuelve a hacerse bilateral, con destrucción del hueso. ¿Ya? Usualmente es un absceso bilateral con espondilodicitis a nivel dorso lumbar, pensamos que es tuberculosis. Le hacemos estudio de pulmón porque entendemos, ¿no? Para que haya llegado una tuberculosis extrapulmonar, usualmente pasó por el pulmón, porque la puerta de entrada más frecuente. Le hacemos estudio pulmonar y vemos que hay lesiones pulmonares, ¿no? Siembra micronodular a nivel del lóbulo superior derecho y a nivel del ápice izquierdo. Esta es la resonancia y cuando le hacemos un expert del absceso, sale positivo para Mycobacterium TB, ¿no? Esta es otra muestra de un paciente que vino por líquido acítico. Es una mujer de 30 y tantos años que vino por abdomen agudo quirúrgico. Lo operan y ven siembra. Líquido acítico, mejor dicho. Le toman un marcador tumoral, marcadores tumorales, el CA 125 súper elevado,
piensan que es cáncer de ovario, le dijeron a la mujer que posiblemente iba a fallecer, ven que tiene problemas pulmonares, abdominales, le hacen alguien, le pide un líquido acítico en PCR para TBC y sale positivo para TBC y ya no salió cáncer. Ese es un cuadro de una mastitis en el que se ve una úlcera en la mama, se le pide estudio de patología y se encontró en la coloración sin Nielsen Bacillus acid alcohol resistente, es positivo, ¿no? Entonces una úlcera crónica puede dar TB, o sea, todas las presentaciones pueden ser TB, sí, siempre puede ser TB. Este es un ganglio cervical, como se darán cuenta, alguien lo ve, dice que es un cáncer, una tumoración cervical, tiroidea, linfoma. Le hacen estudios y sale TBC. Este es un caso de un ganglio cervical, una escrófula, y este es otro ahí que ya reventó de otro paciente mujer, la primera es de un hombre. ¿Ya? Ese es un paciente que, por ejemplo, le hemos pedido prueba para TB-LAM, que decíamos, ¿no? El TB-LAM evalúa el hipoarabinomanano. El hipoarabinoma es una parte de la pared que al haber lesión o destrucción de la TBC con nuestro organismo, botamos eso por la orina. Este estudio se hace en orina y se hace rápido, pero usualmente está diseñado a pacientes con un conteo SD4 bajo. No en todos los pacientes se hace, ¿ya? Y sale positivo y uno ya puede diagnosticar TBC. Este es otro caso que también pedimos TB-LAM, sale positivo. Este es el caso de una joven de 16 años que viene porque pues estaba jugando vóley, me parece, se lesiona, le sale un quiste sinovial en la mano izquierda o derecha, va al traumato, dijo que se lo van a sacar porque tema estético, quería ayudarla, y le causa un poco de molestias. Cuando ya lo programan para sala, lo ingresan a sala y cuando ven en sala dicen que el tejido que le sacan es aspecto cerebroide, lo mandan a patología y en patología dicen que tiene osteomielitis granulomatosa con necrosis tipo gaseoso, probable etiología tuberculosa. O sea, la joven de 16 años entró por un quiste sinovial a nivel de la mano, el tercer metacarpiano de mano izquierda y sale con tuberculosis. O sea, a veces, o sea, por eso les comento todas estas presentaciones. No es que doctor, no voy a ser de medicina interna, doctor, no voy a ser infectólogo, no voy a ser neumólogo, pero lamentablemente si estamos trabajando en un lugar con alta incidencia o si están en otro país y llegan personas de otro lugar, tienen que considerar que la tuberculosis tiene presentaciones muy bizarras o aberrantes que puede simular cualquier forma de presentación. Y es por eso que siempre puede ser TBC, sí, siempre puede ser TBC. Yo tengo que hacer el descarte, sí, pero no es que lo voy a poner siempre en mi primer lugar diagnóstico. Tengo que tenerlo en cuenta, tengo que seguir con mi plan de trabajo y a la par siempre pedir cultivos de TBC porque podemos llegarnos sospechas o pruebas. Por eso siempre mandar cultivo y de TB para BK y estudiarlo. Otro paciente con una escrófula. Otro paciente con expert positivo, este es un absceso intraabdominal, ya no era de líquido, este es otro caso. Y básicamente eso sobre los casitos que hemos visto de TBC pulmonar y extrapulmonar. Entonces, entendiendo todo esto, como han visto, hemos pedido muchas pruebas, tenemos que entender qué tipos de métodos diagnósticos presentamos o tenemos. Básicamente los de tuberculosis activa. Ya tenemos métodos microbiológicos directos, inmunológicos, inmunocromatografía, moleculares, los PCR y sinolipa, y la sensibilidad de drogas, que pueden ser los dos o proporciones. Principal método diagnóstico, el que más conocen probablemente es la vaciloscopía. ¿Cuál es? La prueba que bota esputo y que le mandan uno, dos, tres. Usualmente es una prueba más simple y de bajo costo y se puede hacer en cualquier nivel de atención. El problema es que usualmente es insensible. Necesitas 5.000 bacilos para ser detectado y necesitas que la persona bote una buena muestra. ¿Y qué pasa si la persona no bota esputo? ¿Y qué pasa si la persona no tiene TBC pulmonar? Entonces, no lo vas a poder diagnosticar. Son las limitaciones. Es por eso que uno tiene que saber para qué sirve una prueba para poder pedirla, si no vamos a utilizar malas pruebas. Aparte, no va a detectar si la cepa está viva o muerta. Por eso que muchas veces yo les comento, doctor, yo estoy en tratamiento de tuberculosis, 6 meses y mi BK sigue saliendo positivo. ¿Significa que está yendo mal? No, porque no me detecta si la cepa está viva o muerta. Solo dice que es un VAR positivo. ¿Ya? Ese es un estudio que demostró que mientras más vaciloscopías, más estudios de cultivos pedíamos, el rendimiento podía conseguirlo mejor. Es por eso que pedimos uno, dos, tres. ¿Y cuánto es lo ideal pedir? Preguntarán. Pedir todo lo que uno se pueda. ¿Cuánto pedimos nosotros a veces en piso? 5, 8, 10, 12. Si la sospecha es alta, seguimos pidiendo todos los días hasta tener. ¿Y de qué pedimos? De todo lo que sea posible. Esputo, heces, orina. Hemos tenido casos que ha salido, me acuerdo un par de casos que salieron tuberculosis a nivel de líquido
del humor vítreo de ojo, de líquido cefalorraquídeo, de todo lo que se puede imaginar, puede salir TBC. El tema es que como a veces no lo sabemos, no lo pedimos. Así que tenemos que seguir insistiendo. Tinciones, existen muchos, pero la más conocida probablemente es el Nielsen, que es la que tenemos arriba y a la derecha, pero existen otros métodos. La toma de muestra, como le decía, paciente que no puede toser, ¿cómo consigo una muestra? Ah, ya fue. Podría hacerle una broncoscopía, un lavado bronquioleural, pero es un método invasivo, necesito paciente sedarlo un poquito, y si el paciente es mayor va a hacer mucho. Entonces, para eso se diseñó algunos estudios que vieron que si le hago un sput inducido, que lo nebulizo con suero salino el 3%, le genero tal reacción tusígena al paciente que es capaz de toser, por así decirlo, es todo el bronquio que tiene, bota bastante. Así que es casi lo igualan casi igual a un lavado bronquialveolar. Por eso, si el vale es para toma de muestra para cultivo de TB, puedes usar una nebulización con suero salino del 3%. El problema es que es muy basilífero, o sea, lo nebulizas, lo aerosolizas y necesitas un ambiente especial. No lo puedes hacer en cualquier lugar, no lo puedes hacer en su habitación, porque si va un personal se puede contagiar si es que el paciente sale TB. Eh, ya, este es otro método diagnóstico, el cultivo. El cultivo, de lejos, es el método definitivo de diagnóstico. Cuando hablamos en infectología, el cultivo es el método diagnóstico de toda enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque es la única forma de mostrar que está el germen ahí. Es decir, si sale positivo, yo no te puedo decir no es, salvo que sea una colonización, contaminación, entre otras cosas. Pero si es positivo, ya quitándonos de esas excepciones que son raras, si es un cultivo de TBC, no te puedo decir que no lo es. Mayor sensibilidad, tiene 10 bacilos necesito en el esputo, comparado a los 5.000, 50.000 que necesito en la baciloscopía. Es por eso que nosotros en el servicio siempre pedimos cultivos de BK-TB, no pedimos baciloscopía. ¿Por qué? Porque el rendimiento es bajo. Perdemos una muestra de esputo. Sabemos que el paciente no bota a esputo, le fastidia botar. Y esa muestra lo mandamos a baciloscopía, perdemos una muestra. Porque el rendimiento es bajo, tenemos 5.000, necesitamos, quizás es pausivacilar porque es inmunosuprimido, inmunocomprometido, inmunocompetente y con el cultivo tenemos mayor posibilidad de conseguir el esto. Además que en el cultivo puedo detectar fallas al tratamiento porque le puedo hacer con la colonia sensibilidad, puedo diagnosticar TBC extrapulmonar. Problemas, porque todo siempre hay problemas, no todo es siempre bien, es que necesitas un nivel de seguridad bio 2 bio 3 porque eh, estás trabajando con cepas vivas y el contagio se da. Así que necesitamos laboratorios grandes, tiempo de incubación prolongada. Como te digo, si depende del método que utilice, puede demorar hasta 60 días. Y depende del medio, que puede ser lo Weinstein-Jensen o el métodos, medios más eh, líquidos, que pueden ser como los midget, que pueden bajar la duración hasta 42 días, pero eso es con algunos tipos de muestra. Los tubos son de la Western Jensen y de verde malaquita. El medio de Boyce es un medio de cultivo modificado que usualmente es para muestras de TBC, pero para muestras estériles, usualmente para líquidos tejidos, tejido de mama, tejido de hueso, tejido de ojo, de cerebro, de AP. Cultivo de secreciones, por ejemplo, de heces, no lo puedo poner ahí porque está tan enriquecido que puede crecer todo y no sé si es positivo o negativo. Así que solamente usualmente para líquidos, para tejidos estériles, usualmente. Métodos inmunocromatográficos, por ejemplo, cuando uno dice prueba rápida, al frente uno se lleva estos cassettes. No es en sí, está mal dicho prueba rápida, se llaman métodos inmunocromatográficos, es la terminología correcta. Son, son cassettes que tienen metilcelulosa adentro con oro coloidal, que tú eches una cepa y corre. Y si es positivo, puedes detectar si es del complejo o no, incluso puedes ver si es resistente o no. Depende del diseño del fabricante. Detecta algunas enzimas, algunas proteínas para detectar si es del complejo micobacteriano. Moleculares, los LIA, los inmunoensayos en línea, los LIPAs, los genotypes, que son los comúnmente también conocidos como los ensayos en línea,
que son estos, que son como las anteriores, ¿no? Como los cassettes de pruebas rápidas, los inmunocromatografía abiertos. Igual, tú los tiras y puedes ver si pintó 1 y 9, decimos que es micobacteria intracelular. 10 y 12 cansase, y así uno se la pasa viendo todo el día según lo que marca. Y así también uno puede detectar si es resistente o no, dependiendo de los genes, porque si uno ve que el gen tiene resistente a RPO, uno sabe que eso es para rifampicina, si es para CAT-G es para isoniazida, si es INJA para isoniazida. Y también podemos decir si es sensible, resistente o MDR, ¿no? También existen los genotypes de segunda línea, que ya no solamente detecta isoniazida o rifampicina, sino puede detectar quinolonas, aminoglicosidos, entre otros. Y ya son otros tipos de genes, GIRA, RBS y S, para poder detectar resistencia. Otros métodos moleculares, esto es el PCR, esto es lo que comúnmente conocen ustedes como el GeneXpert. El GeneXpert es el nombre comercial, por eso les traje acá la foto. Este es un cassette particular de cuatro muestras. Trata de, ¿por qué ha sido tan conocido esto? Porque eh, es tan pequeño como una laptop, por eso la imagen. Pueden ver que es del tamaño de una laptop, puede ser en un pequeño laboratorio, en tu posta de salud. Necesitas la muestra, lo metes ahí y en cada espacio es un micro laboratorio. No tienes contacto con la cepa directamente, no necesitas un laboratorio nivel 2 3 y la sensibilidad es súper alta de los PCRs. Lamentablemente no sirve para hacer seguimiento, solamente te detecta algunos genes y es caro. Resultado 3 a 4 horas. Dependiendo del tejido, puede ser muy sensible, llámese tejido osteoarticular, meningitis o muy bajo como pleural. Pero la especificidad usualmente en la mayoría es bien alta. O sea, más me sirve como la especificidad es más alta, el, significa que una prueba positiva me confirma el diagnóstico, pero una negativa no necesariamente me lo descarta por la sensibilidad que no llega a ser tan alta. También existe el Expert TB, RIF normal y el TB Ultra. Ambos son PCRs. La diferencia es que uno mejora la sensibilidad del otro, porque vieron que la sensibilidad podía caer en algunos. Y lo comparan, ¿no? Y cuando nosotros queremos hacer detección por resistencia, porque ya, doctor, ¿cómo diagnostico si es resistente o no? Ya tenemos que los genotype, que son ligas, inmunensayo en línea, puede detectar por sensibilidad con algunas drogas, pero necesito saber a todas. Entonces, la única forma es el cultivo, hacer que crezcan en placas Petri y determinar por método de proporciones cuáles pueden ser a diferente concentración de droga. Por eso necesitas un laboratorio nivel 3 para tener este nivel de bioseguridad. Acá quizás un enlace importante para todos ustedes. La baciloscopía necesita una gran concentración de bacilos en el esputo o en la muestra para poder decir que es positivo. El cultivo más bajo, el genotype por ahí, PCR normal 130 también por ahí, y el PCR ultra 10. O sea, mientras trato de mejorar, tratamos de ver mejorar otro tipo de muestra. Por eso que no deberíamos pedir vaciloscopias directas. Cuando vean quizás que piden BK1, BK2, BK3, quizás ya se lleven esto de, si van a hacer muestra de BK, de frente pidan BK cultivo de TBC. No gasten la muestra en una vaciloscopia porque el rendimiento es bajo. Y ustedes me dirán, doctor, pero si sale vaciloscopía positiva, esto le van a hacer cultivo. Eso es un poco soñador, no siempre hacen eso. Porque siempre les comento, ¿no? Si ustedes no pidieron un cultivo, no tiene por qué el laboratorio pedir una vaciloscopía, hacer cultivo de eso, aunque sea programa nacional, lamentablemente es así. Lugares particulares te piden la confirmación del médico, que el paciente lo pague, o que den el visto bueno por eso de frente, no pierdan la muestra, manden a cultivo. Como no es, este es un resumen de las pruebas diagnósticas que tenemos y métodos diagnósticos en tuberculosis latente, pues eso es ya más quizás para especialidad, pero existen dos conocidas, el PPD y el cuantiferón, el IGRA. Lamentablemente acá en el Perú no tiene una gran utilidad porque cuando vemos el PPD o el IGRA, la mayoría hemos estado expuesto a TBC, o sea, la mayoría va a dar positivo, no me sirve. ¿Me sirve si es negativo? Sí, podría ser, me sirve, pero no me sirve si es positivo. La diferencia del Ligra con la TBC es que con el test skin es que uno es súper caro, uno puede estar 10 horas y el otro está 500 y me va a dar lo mismo.
Quizás la utilidad sea en otros lugares, en otros países donde la probabilidad de TBC no sea alta. Quizás eso es importante que se lo lleven si van a hacer alguna especialidad afuera o en otro lugar, es terminar afuera en otros países. Para el tratamiento de tuberculosis tienen que considerar siempre eh, que hay diversas drogas que se han ido diseñando y se han ido agregando a lo largo del tiempo. Y el concepto de la terapia nos lleva a que tenemos que reducir la carga bacteriana, reducir la transmisión, la diseminación y desarrollo de resistencia. Por eso que no usamos una droga, usamos poliquimioterapia, no de dos, tres, cuatro drogas. Entender que para la tuberculosis sensible usualmente eh, el esquema sensible para tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar, excepto miliar, sistema nervioso central y articular, es el mismo, son 6 meses. ¿Ya? De isobuifa, piracinamida y tambutol, a las dosis que les comento y a dosis kilo de peso. ¿Ya? Más de 50 kilos, dosis estándar, menos de 50 kilos, dosis kilo de peso. Primera fase es diaria, segunda fase es 3 veces por semana. Cuando ya queremos ver estas excepciones, miliar, sistema nervioso y osteoarticular, el tratamiento, la duración, se prolonga hasta 12 meses. ¿Ya? Esto estamos hablando solamente de esquema sensible. O sea, puede ser 6 o puede ser 12. 12 si es miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. Y ya pasa de ser interdiario la segunda fase a ser diario. Corticoterapia, uno me va a decir, doctor, pero si yo le doy corticoides, la inmunidad va a bajar y el paciente está con TBC, no tiene sentido darle. Está indicado en algunos escenarios, probablemente la que más tiene evidencias para prevenir las secuelas de meningitis. Como la meningitis es un evento severo de inflamación, al dar corticoides tratamos de bajar la probabilidad de secuelas y compromiso. Las demás, pericarditis similar, son reportes y anécdotas que lo recomiendan la norma técnica y algunas guías, pero sí está descrito que los tres se le den, por la que tiene más evidencias en meningitis. Y en otro escenario es en el IDIS. El IDIS es el síndrome de reconstitución inmune. Cuando nosotros le damos tratamiento de tuberculosis, tenemos la probabilidad de que el paciente que esté yendo bien empeore, eso se llama IRI o desarrolle una secuela, ¿ya? Y nosotros damos corticoides para disminuir esta probabilidad de este desarrollo cuando se da este síndrome. No lo damos para prevenir, lo damos como tratamiento del iris. En TBC y VIH, antes, hasta hace unos años, el Perú reportaba que fuera 7, 9 meses, pero la evidencia ya estaba claro que solamente con 6 meses podía ser lo mismo. ¿Ya? Así que quedó claro que en 6 meses también pacientes con VIH y TB pueden recibir el tratamiento. Sin embargo, todavía indican acá que la segunda fase, a diferencia del esquema sensible en pacientes TBC no VIH sea interdiario, que lo escriben diario. Definiciones son importantes porque necesitamos entender que nuestro esquema básico es iso, rife, tambutol, piracinamida y el núcleo básico es la iso y la rifa. Por eso cuando hablamos de TBC-MDR, la iso y la rifa suele ser resistente. Cuando hablamos de resistente a rifampicina o RR, es por esto. XDR, cuando ya es resistente es MDR más resistente a una fluoroquinolona o a un medicamento del grupo A. Antes, la definición era a una quinolona y a un inyectable. Antes. Ahora, últimamente, se utiliza hasta hace unos años medicamento del grupo A, bedaquilina y olinesolid como XDR. Poliresistente, que cumple con TBC más de un fármaco sin cumplir criterios de MDR. Puede ser isoniazida, etambutol. Es isoetambutol, pero no es MDR. Esos son los grupos que les comentaba que han ido cambiando en el 2011, 2016 y futuras evoluciones, o sea, para cambiando las definiciones. Y actualmente, pues ya la amicacina o los aminoglicosidos que eran de grupo A pasaron al grupo C3 incluso. Ya utilizamos como opciones. ¿Por qué es resistente? Es importante una cápite de que, por ejemplo, ponemos que es TBC sensible, TBC MDR y TBC resistente a rifampicina. Entonces, ¿por qué no existe TBC resistente a isoniazida, etambutol, piracinamida, o sea, con nombre propio? Porque si es resistente a ISO, etambutol, pira, yo le cambio la droga a otra. Pero si es resistente a rifampicina, el problema de esto es que yo lo trato como si fuera una TBC MDR. Es por eso que merece un comentario aparte. Y estos tratamientos son usualmente prolongados, que tenemos los esquemas largos que por bastante tiempo se han usado, que son los esquemas con inyectable, de amica, leo, cicloserina, etiономía, estopiracinamida.
6, 8 meses y 12, 16, que iban hasta 2 años. Sin embargo, actualmente se están tratando de proyectar o ingresar medicamentos para esquemas más acortados, de 18 o hasta un año, menor tratamiento. Y algo cuando queremos dar tratamiento de tuberculosis, tenemos que entender por definición que es la RAFA. La RAFA es la reacción adversa en fármaco antituberculoso, ¿ya? Que es cuando nosotros le damos tratamiento antituberculoso a un paciente. ¿Cuántas pastillas son? Más de 50 kilos, son usualmente 3 isoniazida, 2 cápsulas de bufampicina, 3 etabutol, 3 piracinamida y una vitamina que es piridoxina. En total, 12 pastillas. Si un paciente toma 12 pastillas diarias durante 6 meses, ¿qué es lo más probable que le dé? Dolor en el estómago, gastritis y es el principal evento adverso. O sea, dolor, molestias estomacales. Principal evento adverso, RAFA hepático, RAFA TS, gástrico. Pero nos hace suspender el tratamiento, no, el paciente tiene que seguir tomando. ¿La tuberculosis es mortal? Sí, pero tiene cura. Sin embargo, hay eventos en los que sí o sí tengo que suspenderlo. Llámese la más conocida de suspensión, como los RAFAs, el RAFA hepático o la hipertransaminasemia o la RAFA dérmica, una reacción adversa. Como hemos visto, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, que aquí está, son los más conocidos que usamos como esquema sensible. La RAF hepática, como les digo, es el más causante que ocasionamos suspensión de tratamiento. La isoniazida puede dar hepatitis. La rifampicina puede dar hepatitis, pero usualmente colestásica. La piracinamida da hepatitis. Pero el etambutol no da evento adverso hepático, es decir, el etambutol no es hepatotóxico. No es hepatotóxico. O sea, si yo tengo un paciente que hace un evento, les pongo, ¿no? Paciente varón que está tomando tratamiento esquema 1 hace una RAF hepático. ¿Cuál es el fármaco menos probable que ocasione evento adverso hepático? El etambutol, porque el etambutol no ocasiona evento adverso hepático. ¿Puede ocasionar en un caso de 1.000 millones en la India, escondido en un país? Sí, puede ocasionar, pero no es lo más frecuente. Tú tienes que pensar que es iso, rifa o piracinamida. ¿Y cuál de los tres es más probable? La piracinamida de lejos es el más hepatotóxico. ¿Ya? Ok, ok, ok. Estamos aquí. Para definir qué es un RAF hepático tengo dos definiciones. Elevación de transaminasas mayor a 3 veces el valor basal. ¿Y cuánto es el valor basal? Eso hay que buscarlo. Según laboratorios, algunos pueden poner 39 a 45 como valor basal de transaminasas, 3 veces más síntomas o 5 veces si el paciente está sintomático, asintomático. Es decir, si el paciente tiene 100 no, 150 y mi punto de corte es 40, es más de 3 veces, pero no tiene síntomas, entonces no es RAF hepático. Puedo seguir dándole. Pero si tiene más de 3 veces y tiene síntomas, sí, sí es RAF hepático y tengo que suspenderlo. O sea, hay que suspenderlo con esas dos indicaciones. Y cuando lo suspendo, tengo que volverlo a dar. Los medicamentos, yo le voy a dar de manera escalonada isoniazida, rifampicina o piracinamida. Probablemente piracinamida ya no, porque lo que hago es retarlo. El etambutol no lo reto porque es usualmente el fármaco que no es hepatotóxico, así que esto lo ignoro, porque esto es para más esto, bafadérmico. Le voy a dar primer isoniazida, primer día 50, 100, 300, perfil hepático. Si está bien, sigo con rifampicina. 1, 2, 3. Si está bien, probablemente la droga que hizo el evento adverso fue la piracinamida y no lo reto piracinamida. Entonces le voy a dejar iso más rifa más etambutol. Entonces, como conclusiones ya para acabar este tema, sé que es un poco pesado y ya lo han visto en varias oportunidades. Trato de que puedan tener algunos datos adicionales. Es que la tuberculosis es una infección que puede ocasionar una variedad de presentación clínica. Les he presentado algunos casos, son súper diversos y anormales cada presentación que puede tener. Así que siempre lo tienen que estar tienen que tener la sospecha. ¿Ya? El patrón, el gol estándar de diagnóstico es el cultivo. Es la única forma de saber, de confirmarte que es TBC, Mycobacterium TB, y determinar si es sensible o no a rifa y determinar si o no ha ido bien en el tratamiento.
porque la baciloscopía me puede ayudar a empezar el tratamiento, pero no me dice si es un bacilo o no, porque puede ser Mycobacteria no TB. No me dice si está vivo o muerto y no me comenta de la resistencia. El seguimiento con baciloscopías cultivos es mensual. Existen métodos diagnósticos diversos y es importante conocerlos para dar un mejor uso de ellos. Y eso sería todo. Dejo mi correo y queda abierto el micro por si tienen alguna duda o pregunta antes de dar por finalizado la clase. Te tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuánto tiempo se suspendía los antibióticos en caso de las reacciones adversas? ¿Cuánto tiempo suspendes el tratamiento anti-TB por reacciones adversas? Ujú. Depende de la reacción adversa. Imaginémonos que fuera una reacción adversa hepática, elevó las transaminasas hasta 500, suspendes el tratamiento TBC hasta que las transaminasas vuelvan al valor basal previo. Es por eso que antes del tratamiento de tuberculosis, uno debe tener un control perfil hepático inicial. Es por eso que en la diapo de RAF hepática pongo valor al valor basal. Si el valor basal, por ejemplo, el valor normal puede ser hasta 40, pero su valor basal es 80, 70 y subió más de eso, tengo que esperar que llegue hasta ese valor, un poco menos o por ahí. Eh, y de ahí ya le empiezo a afectar, que puede demorar eso independientemente una semana, 3 días, 2 semanas, 3 semanas, sí, varía en cada paciente, pero tengo que esperar que vuelva el valor basal. No sé si respondí tu duda. Sí, doctores, ¿y cuánto tiempo se retaba con isoniazida y rifampicina? Usualmente hay muchos esquemas de protocolos de retos. Hay esquemas de 3 días, hay esquemas de 7 días. El que más usamos en el servicio o lo que te ponen la evidencia es de 3 días, de manera escalonada, usualmente. Por eso acá te dejo el slide de que es 1, 2, 3 días, usualmente. Y el tercer día pedimos perfil hepático para ver que esa droga no haya sido el evento, el medicamento del evento adverso. Entonces, si, por ejemplo, sale que la droga que le hizo daño fue la isoniazida, cambio, o sea, quito la isoniazida y sigo con los otros tres. Por ejemplo, tú le das isoniazida 50, 100, 300 el miércoles, le pides control perfil hepático el jueves, te llega el resultado y ves que las transaminasas volvieron a trepar estando ya mejor, significa que la isoniazida fue el evento adverso. Le suspendes de nuevo todo, esperas a que su perfil hepático mejore de nuevo, lo catalogas o lo diagnosticas como reacción adversa a isoniazida y vuelves a retarlo con rifa, piracinamida, porque si bien es cierto, piracinamida fue, como les digo, el principal RAF hepático, no quita que pueda tener ISO o rifa. Es por eso que ya no retamos ISO y retamos rifa y piracinamida. Y si lo tolera, queda rifa, piracinamida, tambutol y vemos cuál sería nuestra cuarta droga para reemplazar isoniazida. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta más? No lo sé. A ver en el chat. Si el paciente tiene una hepatopatía y se contagia a TBC, ¿no se le puede dar tratamiento? Es una buena pregunta. Eh, Cuando vemos de hepatopatías, llámese una hepatopatía por alguna causa o cirrosis, va a depender de la clasificación Child. Como vemos, los medicamentos de TBC son hepatotóxicos, la mayoría, 3 de 4 del esquema sensible, no todos, el esquema sensible. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver en qué nivel de hepatopatía está. ¿Se le puede dar tratamiento? Claro que sí, la tuberculosis no la puedes dejar sin tratamiento. ¿Qué le puedes dar? Tú haces tu clasificación Child-Pugh, que probablemente ya la han visto en gastro, que evalúa perfil hepático, encefalopatía, INR, bilirrubinas. Si está Child A, te comenta la mitad de la evidencia que le puedes dar todo. Algunos dicen que no le des pira, pero la mayoría le damos todo y vemos cómo están los controles. Si es Child B o C, ya sí o sí no le damos piracinamida y tenemos que ver si no le vamos a dar isoibuprofen y lo monitorizamos, si le tenemos que dar drogas que no son hepatotóxicas, como cuáles. Por ejemplo, ciprofloxacino, quinolonas, levofloxacino no son hepatotóxicas, podríamos darle. Cicloserina podríamos darle.
el linezolid bioral podríamos dar, o sea, hay otras opciones que se pueden dar, pero siempre el esquema sensible es el mejor y de los cuatro, el isoniazid y la rifampicina, deberían ser las drogas que siempre tratemos de rescatar, porque son las más importantes de todo. Es por eso que se darán cuenta que incluso hay un nombre cuando es resistente a ISO y rifa, ¿no? MDR. ¿Por qué? Porque es tan importante que ameritó su nombre particular, porque son las más tuberculosidas, son las que más te controlan, las que más erradican, las que más controlan la enfermedad. Espero haberme suelto tu pregunta, Jacqueline Chantal. A ver, cuando la T afecta a otros órganos, ¿necesariamente tuvo que dañar? No necesariamente, pero es lo más probable. Cuando una tuberculosis pasó, por ejemplo, al sistema nervioso central, osteoarticular, todo eso, nosotros deberíamos pedirle como mínimo una placa de tórax, tomografía de tórax sin contraste, vaciloscopía de cultivo de TBC en esputo, porque ciclo, nuestra fisiopatología nos dice que debió pasar por una diseminación en la siembra primaria del pulmón y de ahí se diseminó. Puede ser que se haya activado, que hay una cavitación, una caverna. Y si hay milia, merita corticoides, y si no hay, no merita, por eso también hay que diagnosticarlo. Siempre va, no siempre, pero casi más de un 90% está asociado. Por eso que siempre tenemos que buscar. Es por eso que si tú ves, a veces no tenemos cómo diagnosticar TBC cerebral, porque el cultivo sale negativo, el citoquímico es sugerente, pero tenemos una cavitación, tenemos pérdida de peso, tenemos que el paciente es VIH, sumas A, B, C, es clínica neurológica crónica, todo me suma a que pueda ser TBC. O sea, juntamos todo para poder darle un apoyo. No sé si respondí tu duda, Chantal. Más o menos es eso. Y Valeria, ¿dónde más puede leer de TBC? Eh, TBC es una enfermedad. Perú sabe bastante de tuberculosis, eso sí, como ustedes verán, nosotros tenemos una amplia presentación. Los que están votando conmigo probablemente les voy a ver, o los que estén en piso probablemente ya han visto varios casos de tuberculosis bien raras que tenemos. En el hospital nosotros probablemente, sin temor a equivocarme, vemos más casos de tuberculosis extrapulmonar o pulmonar que el servicio de neumo, eh, porque a veces nos llega así, lamentablemente, en otros lugares puede ser así. Acá en la bibliografía les he puesto un seminario, leanlo, es bien bastante interesante y bastantes datos de bases mínimos que tienen que tenerlo de conocimiento, es información básica, pero sí lo tienen que saber. Cuando me comentan del Up to Date, el Up to Date es un resumen bibliográfico, es importante, sí, porque tratan de hacerlo de calidad, pero acuérdense que cuando hacen una exposición no pongan Up to Date 2024, ¿no? El Up to Date se basa según los apóstrofes que ponen, en referencias bibliográficas. Busquen la bibliografía del Up to Date, por ejemplo, te vas a tener una cápita de introducción, te pone bibliografía 1, 2, 3, dale clic a esa bibliografía y ve cuál es de esa bibliografía se usó. De ahí analízalo, porque a veces toman artículos que pueden tener bajo porcentaje de casos o pueden tener artículos que son una gran cantidad de casos y es más rico poder hacer una descripción de eso. Harrison podrás leer, no hay ningún problema, puedes tomar el Mandel de infectología, que es el libro, por así decirlo, madre de enfermedades infecciosas, que probablemente lo tienen, yo casi 100% seguro lo tienen en su biblioteca. Y hay muchos otros libros más, probablemente les voy a facilitar para que los compartan. Pero hay bastante información también. Incluso hay una norma, no me gustan mucho las normas técnicas, porque siempre están un poco desactualizadas, porque cuando algo sale se traduce y no hay mucha evidencia al respecto, pero hay de la WHO, de la OMS, tiene un handbook, un libro que sacó sobre tratamiento diagnóstico, cada año lo saca, está actualizado. Está en inglés, incluso tiene una versión en español del año anterior, pero es igual casi de vigente, tienen que compararlo nada más. Es gratuito, pongan Handbook, tuberculosis, creo que es la sección 3 4 tiene sección 1, 2, 3, 4, 5 me parece. Cada sección es epidemiología, diagnóstico, tratamiento, es súper interesante. De ahí aprendes todo lo que tú quieras saber de tuberculosis, es súper amplio, súper grande, muy interesante. Espero haber resuelto tu duda, Valeria.
Adrián, me dices, existen estudios recientes sobre el uso de tratamiento de evolución de la respuesta inmunitaria para reducir el daño tisular de la ser resistente. Ya, en tema de tratamientos biológicos para la evolución de la respuesta inmunitaria. Llámese, yo entiendo, yo creo que me quieres decir como lo que se quiso usar para la pandemia de COVID, como el tocilizumab, esos medicamentos para reducir los avances. Entiendo yo eso. Eh, Al momento que me acuerde, hay dos estudios con biológicos, no tienen nombre de los medicamentos, son con códigos porque todavía están en producción, pero es bajo, o sea, no tiene mucha ciencia, lamentablemente. O sea, no hay mucha investigación. Si bien es cierto, hay bastante eh, apoyo, dinero, apoyo cultural e investigación de ustedes, si ustedes quieren. Incluso hay convenios, becas que hace CONCITEC, el Instituto Nacional de Salud, pues si alguien tiene un protocolo y lo quiere desarrollar para tuberculosis, porque hay bastante, porque es una de las políticas a nivel de Perú, de la WHO y de muchos lugares, tratar de reducir TBC. Incluso estudios simples, prospectivos, observacionales, es muy importante. Yo a veces los animo a hacer investigación cuando rotan, pero a veces están ahí emocionados y luego se desanima, ya depende de cada uno. Pero al momento no hay algo fuerte que te pueda comentar sobre algún tratamiento biológico. Pero lo cierto es que hay biológicos que te hacen propenso a tuberculosis, como los inmunomoduladores de tratamientos reumatológicos, ¿no? Llámese rituximab, etanercept, infliximab, pero no es para, o sea, te hace propenso a que presentes la enfermedad, mas no hay algo todavía que evite el daño. Lo que usamos para evitar el daño, en algunos casos, como en cerebral, miliar y pericárdica, es los corticoides, nada más. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Doctor, una última pregunta. Sí, dime. En caso de que, por ejemplo, el paciente tenía un esquema sensible y, por ejemplo, lo dejó en la segunda fase, lo dejó en el primer mes, pero por decisión propia, no porque haya una reacción adversa o algo así. Y ya luego vuelve a consulta, requiere continuar su tratamiento. ¿Continúo el tratamiento desde el dejo o empiezo desde cero? ¿O cuánto tiempo tendría que pasar para reiniciarlo desde cero? ¿O siempre se continúa desde donde lo dejó? Muy buena pregunta, pregunta de especialidad. Esto le hacemos a nuestros residentes. Ya. Depende de cuánto tiempo lo dejó y depende en qué fase lo dejó. Si usualmente lo deja en la primera fase y lo dejó más de 7 a 15 días, debe volver a empezar de cero. Si lo dejó en la segunda fase y lo dejó menos de la cantidad de tiempo, se puede continuar la duración sin ningún problema. O sea, depende de la fase y depende del tiempo que lo dejó. Si me dices que lo dejó un mes, tiene que volver a empezar. Debería. Y gracias, doctor. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya. Ok, bueno. Entonces, con eso quedamos. Quedo atento si algunos se acuerda de alguna pregunta, puede trasladarme la pregunta. Igual tenemos una última teoría más, o mandarme mi correo, o trasladarlo al delegado para que me consulte. ¿Ya? Sé que tuberculosis hay muchas dudas, consultas, por eso trato de no tocar mucho los temas profundos de especialidad, sino temas que les va a servir en cada votación suya. Bueno, un gusto con ustedes, estamos conversando, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Doctor.